Vale. A ver, espera. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a las jornadas online de Quimia Ibérica. Hoy vamos a hablar sobre sistemas de deshumidificación y barreras químicas contra el remonte capilar. Para los que no me conocéis, mi nombre es René Machado, yo soy el responsable técnico de Quimia Ibérica. Sí quería hacer un comentario antes de empezar. Todas las preguntas o dudas que vayan surgiendo durante el transcurso de la presentación podéis irlas pasando por el chat y al final de la presentación intentaremos dar respuesta a todas. Deshumidificaciones. Bueno,
¿Por qué se producen las humedades y por qué requerimos de deshumidificaciones? Hay diversos motivos por los cuales entran el agua dentro de las estructuras, sobre todo dentro de la estructura mural, bien sea por aguas de lluvia, bien sea por diferencias térmicas cuando se crean puentes térmicos, por deficiencias de aislamiento, o simple y sencillamente por remonte capilar, ocasionado o bien por cuestiones de nivel freático o bien por existencia de fugas de agua en los terrenos subterráneos. Lo que suele suceder es que a partir de la línea de saturación del terreno, que se encuentra normalmente a pie de muro, empieza a remontar el agua dentro de las fábricas, llegando hasta una zona de equilibrio, que es donde empieza a evaporarse el agua. Esto es lo que suele darnos la pista de dónde o cómo está el agua. En diferentes tipos de elementos, bien sea en granitos, mármoles, morteros, piedra, ladrillos, etcétera, independientemente de cuál sea el tipo de material, el agua tiende siempre a remontar y alcanza niveles que muchas veces parecen sorprendentes, pero bueno, hemos visto remontes capilares que pueden superar los 2, los 3 metros, y esto viene determinado por el ancho del muro y por la cantidad de agua que se encuentra en la parte subterránea. Vamos a empezar por patologías tipo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Tenemos una zona de acceso de remonte vertical a pie de muro, por la parte de la cimentación, remontes laterales que ya acceden en la fábrica por las zonas enterradas, y se empiezan a vislumbrar la patología por la parte exterior, donde se ven las zonas de cristalización invisibles, zonas reducidas de fluorescencia. A continuación se ve el nivel de evaporación de la solución salina en un nivel determinado, viejas cristalizaciones internas y el máximo nivel alcanzado por la solución históricamente en el muro. Todo esto suena un poco, luego veremos la foto. Por otra parte se puede ver la humedad mantenida por sales higroscópicas, una línea blanca que nos va a determinar el nivel hasta donde están las sales y una zona de humedad visible, ¿vale? Aquí en esta foto se puede ver con bastante claridad cómo se marca, que esto es casi como el ABC del marcar las humedades por remonte capilar, cómo se marca una línea blanca donde empieza la aparición abundante de sales en un muro que está sometido a humedad por remonte capilar. Otro de los daños causados, los efectos de fluorescencia salina. Aquí se puede ver claramente cómo a causa del remonte tenemos otra vez la línea blanca donde nos marca las sales y la zona máxima o el nivel máximo al que alcanza el agua antes de empezar a evaporar. A partir de esto y sabiendo ya cuál es el tipo de patología y qué es lo que intentamos atacar, vamos a empezar por lo que no se debe hacer. Teniendo un suelo húmedo y fábricas susceptibles de remonte capilar, lo que no se debe hacer es colocar un revestimiento que encapsule el agua, porque lo que estamos haciendo es escondiéndola, no permitiendo al agua que salga, con lo cual vamos a provocar un efecto inverso, que es que vamos a elevar la altura de la humedad. Igualmente, si ponemos una barrera impermeable, tal cual, pues tenemos una tela asfáltica, etcétera, lo que vamos a hacer otra vez más es aumentar la presión del agua dentro del muro y hacer que la altura de remonte sea cada vez superior, con lo cual no habremos solucionado el problema del agua porque va a seguir migrando por el interior. Aquí tenemos el ejemplo de un revestimiento de ladrillo, por ejemplo, o de piedra, puesto por encima de una zona donde hay un muro con remonte capilar, y lo que ocurre es que la humedad sigue subiendo por encima del muro y aquí nos vuelve a marcar la línea blanca muy por encima del revestimiento. Otra solución que durante muchos años se ha dado y que la historia nos ha comprobado que es poco efectiva es la realización de agujeros en los pies de los muros con la intención de que se evapore el agua. En presencia de humedad capilar, los agujeros no son suficiente ventilación como para conseguir la evaporación del agua y su salida del muro. Y como contrapartida, además, tenemos el problema estético que suponen, que por muy bien que hayamos aprendido a rematarlos, siguen siendo unos agujeros que agreden la estética del muro. En estos términos vamos a buscar cómo resolver el problema. Lo primero es identificar la fuente de la humedad.
si es evaporación por filtraciones en el interior, si hay presencia de sales higroscópicas en el interior del muro causadas por morteros o por argamasas que hayan sido utilizadas o bien en su fabricación o en su reparación posterior, o si son por condensación. La verificación de la presencia de sales, hay miles de sistemas que se pueden utilizar, hay medidores específicos para esto. En casos excepcionales se suelen sacar muestras físicas del muro y llevarlas al laboratorio para ser estudiadas. Sin embargo, hay una medición empírica que no suele fallar, que es humedecer con agua destilada el muro y a continuación con una cinta de medición de pH con papel tornasol se hace una medición de pH que en el caso de que su acidez sea elevada suele ser motivado por la alta presencia de sales en el muro. Diagnóstico e intervención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Impedir la entrada de más agua al elemento, tratar las sales y hacer salir el agua presente. A medida que vayamos adelantando en las técnicas de deshumidificación, lo que hay que tener claro es que lo que pretendemos es solucionar el problema para siempre, se entienda, a largo plazo, de la forma más compatible con la estructura y sin permitir que el agua siga migrando por dentro del muro. Para impedir la entrada de agua hay diferentes sistemas. Hay impermeabilizaciones totales para zonas subterráneas con epoxídicos, que suelen ser muy duros pero bastante frágiles, o con epoxicementosos. Se puede utilizar la hidrorrepelencia con transpiración, que es lo que solemos llamar hidrofugación, que esto entra en los capilares reaccionando con el silicio de los materiales altamente líquidos y penetrantes en soluciones acuosas o alcohólicas, hidrofobizando los capilares. Sin embargo, esto a la hora del remonte capilar o no es suficiente o es incompatible. Lo indicado sería impedir la entrada del agua con una barrera al remonte capilar. El muro comienza a secarse y normalmente las viejas sales ya se han quedado alojadas en un revoque deteriorado, con lo cual esas sales no van a migrar. El peligro de las sales siempre es su migración a través del agua. Y las pocas que puedan quedar se van a quedar en nuestra barrera. Sin barrera, la solución salina detrás del estrato hidrofugado se agrupa continuamente enriqueciéndose de nuevas sales. Con la recristalización, la capa hidrófuga se separa del muro. ¿Cuál es el problema de las sales al final? El problema de las sales, si permitimos que sigan migrando y que se reacumulen en estratos determinados del muro, lo que van a causar es desmembramientos, desprendimientos y deterioro de las argamasas, que al final acaba convirtiéndose en un problema de capacidad portante o de resistencia de los elementos. Una barrera química lo que pretende, más que evitar que la gota entre, es realizar una película que evite el paso de la humedad por una zona determinada. Las barreras químicas, su contenido en sales es menor al 15%, si seca, tapona los capilares y el producto no hidrofuga el soporte. Sin humedad, el producto tiene que ser optimizado para penetrar atravesando la solución salina. Cuando hablamos de la solución salina, siempre nos referimos a la que está dentro del muro. Como barrera química, utilizar un producto al solvente también supone un problema, porque son inflamables a 60 grados, tienen un gran impacto ecológico y sobre el aplicador. Los productos al agua, si no alcanzan la saturación, es difícil repetir la operación, si no es sobre una franja superior de altura. Digamos que estas son el por qué no utilizamos este tipo de productos. Las deshumidificaciones, tal y como las concebimos, constan de una barrera química contra la humedad. Vamos a inyectar una resina sintética que es totalmente compatible y transpirable con el elemento, pero que no nos va a permitir pasar el agua. ¿Cómo? Taladrando agujeros de 24 milímetros de diámetro en interejes aproximadamente. Esto va a venir determinado por el espesor del muro. 25 centímetros por encima del suelo con profundidad igual a la anchura de la pared menos un espesor de 5 centímetros.
Luego más adelante veremos un esquema, pero lo que se pretende es que logremos conseguir aproximadamente a 45 grados o a menos ángulo, realizar una barrera en prácticamente todo el pie del muro, para evitar que por cualquiera de los rincones no nos pueda subir el agua. Una vez realizados los taladros, se fijan los inyectores especiales, son simplemente unos tubos parecidos a los de riego por goteo, que una vez que están introducidos dentro del muro, permiten que el líquido salga en todo el diámetro del tubo. Se deja el producto penetrar durante unas 24 horas. Este sistema de inyección, como habréis visto en la diapositiva anterior, se hace con unas botellas. No se inyecta a presión, sobre todo cuando trabajamos con muros antiguos, hay que ser muy cuidadoso con el tema de las presiones, bien sea para reforzarlos o para impermeabilizarlos. En este caso se hace por gravedad y se van llenando los depósitos que van conectados a los inyectores durante 24 horas, a medida que van bajando las cantidades de líquidos que están en estos depósitos, se van rellenando hasta que vemos que el muro ya no acepta más líquido. Esto es la forma natural de hacerlo. Lo normal es que una operación de inyección dure alrededor de 24 horas. Cada patología es un mundo, cada muro sobre todo es un mundo, lo que pues a veces dura 24 y hay veces que los casos son de 48 o más horas. Los consumos aproximados están alrededor de los 250 gramos metro lineal para cada centímetro de diámetro, dependiendo del tipo de pared. 2 puntos. Estos son consumos estimados, medios, digamos, de la experiencia histórica, lo cual no quiere decir, como se nos han dado algún caso, que lleguemos en un mismo muro y hagamos 6 inyectores que se tragan 5 litros y lleguemos a un inyector que se traga 25 litros. Esto puede suceder, pero partimos de una media general sobre el histórico que tenemos. ¿Cómo realizar los agujeros para la inyección? Pues bueno, pues en un muro de ladrillo se podrían hacer o bien directamente sobre el ladrillo, esto va a depender también mucho de cuál sea el estado del muro, o en los llagueados en 3 bolillos o no, ¿vale? Pero siempre intentando impregnar toda la zona alrededor de las llagas. En muros de piedra, no pudiéndose ejecutar de una forma lineal, porque deterioraríamos los mampuestos, pues intentaremos colocar los inyectores en la zona de las argamasas de entrega. En el caso de un muro de 2 hojas o muro romano a saco, aquí sí que es importante primero ver cuál es el estado del muro, si fuera necesario previa la barrera química contra el remonte capilar, se va a realizar primero una consolidación del muro, lo cual nos va a permitir optimizar la inyección, porque una vez consolidado en su interior el muro con inyecciones de cal, va a ser lo suficientemente consistente como para recibir menos cantidad de material y quedar totalmente impermeable. Aún así, se realizarán en la zona de las morteros de entrega y en algunas zonas incluso en las piedras, hasta llegar a la parte interior, tal y como se ve aquí en el gráfico. Una vez que hemos realizado la inyección, decimos, bueno, ya está solucionado el problema. No definitivamente. Una vez que hemos logrado conseguir la barrera química contra el remonte capilar, se nos queda una cosa que siempre olvidamos, que es la humedad residual en el muro. La humedad residual, en este caso vemos el caso de un muro que ha sido inyectado con una barrera química a esta altura contra el remonte capilar, y aun a pesar de ello, mucho tiempo después sigue apareciendo, aquí está la zona de muro semiseco con aparición de sales después de la barrera, aquí tenemos muro húmedo sin sales y aquí tenemos un muro seco sin sales. ¿Qué pasa? Que esta humedad va a seguir estando dentro del muro hasta que consiga evaporarse totalmente. Y esto no es un proceso lento, esto puede durar incluso años. A este fin, ¿vale? Nuestro sistema lo que comporta, o a donde pretende llegar, es al tratamiento de las sales y a la salida de esa agua. ¿Cómo tratar las sales? Bueno, hay diferentes tipos de sistemas para la eliminación de sales, por ejemplo, con compresas de pasta acuosa de baja penetración capilar, que aspiran la humedad y sales contenidas, se deja actuar de 15 a 20 días. Este es un sistema muy utilizado en restauración.
Se pueden hacer neutralizaciones con antisales químicos y transformar las sales de solubles a insolubles. Para una acción eficaz deben ser contemplados en función del tipo de remonte. Los agentes químicos suelen tener una penetración que está alrededor de 5 milímetros dentro del soporte, cuando las sales están alojadas incluso a 2 o más centímetros de profundidad en el soporte. Entonces, cuando utilizamos sulfatos como el hidróxido de bario, cloruros como compuestos de plomo o nitratos como plata o fluoruro, sí aparentemente en el primer estrato estamos consiguiendo eliminar las sales, pero seguimos teniendo las sales en la parte más interior. En el caso de que las sales estuvieran en la superficie, pues con limpiadores como el C902 o el C1010, en un caso más ácido, en otro caso más alcalino, se podrían neutralizar y se podrían limpiar en principio, pero siempre, esto tiene que quedar muy claro, lo que son las capas superficiales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer salir la humedad residual? Pues tenemos que acudir a un revoco sumamente transpirable y descompresor. Y además de esto, a una barrera de sal que evite la migración de la sal desde el soporte hacia el revoco descompresor. Si no hiciéramos las dos cosas, corremos el peligro no solo de saturar el revoco descompresor, sino además de esto, de empezar a tener desprendimientos de este por mor de la migración de la sal. Si la contaminación es leve y no hay nueva aportación de sales de remonte, todas las sales son absorbidas, ¿vale? Digamos que utilizamos una formulación intermedia osmótico-macroporosa con una capa de gran permeabilidad que obliga a la evaporación de la capa inferior y macroporoso que evita la posibilidad de acumulación de sales sin eflorescencias ni deterioro. Entonces, esto un poco en la línea de hacer salir el agua presente, porque a través de capas hidrofugantes se evita la evaporación de la solución salina. En resumen, no pretendemos impermeabilizar el muro, pretendemos hacer que la humedad salga. ¿Cómo? Y este ya es el método. Se remueven todos los revocos hasta una altura igual al punto máximo de la humedad, aumentando el doble de espesor del muro. Aumentado en el doble del espesor del muro. Esto es una formulita que se calcula, decimos, bueno, tenemos la humedad 1 metro, pues bueno, pues el espesor del muro por el doble de la altura y nos da la altura hasta la que tenemos que realizar este tipo de revoco. En ladrillo de cara vista normalmente se tiene que hacer un diagnóstico sobre los niveles de humedad porque suelen ser bastante más difíciles de diagnosticar. Una vez limpiada la superficie de todo lo que son partes inconsistentes, yesos, viejos barnices, etcétera, incluso se debe lavar con agua a presión y a ser posible recomponer todas las zonas que estén deterioradas, se procede a la aplicación del Lime por RZ. Lime por RZ es un mortero que funciona como barrera contra la sal. Se hace con técnicas de lamido o tirolesa, lanzando pegotitos, como se ve aquí en la imagen, sobre el muro. Le hemos dado un tinte ligeramente rosáceo para diferenciar las capas y garantizar que se ha colocado la barrera de sal. Bueno, se amasa con un 23% de agua potable, de 5 a 6 litros por saco, y a bajas revoluciones, siempre evitando la oclusión de aire. Una vez que se ha aplicado la barrera de sal Lime por RZ, se debe esperar aproximadamente medio día a 20 grados centígrados y se realiza ya el revoco macroporoso, que es el que va a funcionar como sistema de descompresión, siempre con espesores entre 2 y 5 centímetros, ¿vale? Menos de 2 no va a conseguir alcanzar su objetivo de descomprimir el agua y más de 5 puede producir descuelgues. Los morteros colocados en contacto directo con agua de lluvia estancada en aceras absorben el agua. Esto es un comentario al margen porque muchas veces realizamos un sistema de deshumidificación por remonte capilar y dejamos zonas susceptibles, como es el caso de las aceras o los encuentros de muro con acera, que se quedan sin proteger, con lo cual dejamos una vía de agua que nos va a dejar una zona susceptible de humedecer el muro sin tener nada que ver con el remonte capilar. Sin embargo, si el agua accede por este medio al muro, es muy probable que exista remonte capilar una vez más. Entonces siempre se recomienda o bien restituir las pendientes
que esto es imprescindible, así como la colocación de un chemical cover joint, o sea, de una banda impermeabilizante solo en esta zona. Es necesario para la adherencia química y física que el mortero tenga la rugosidad adecuada. En soportes lisos habrá que tomar acciones apropiadas para prepararlos. Esto lo venimos a decir porque normalmente, como en cualquier tipo de aplicación, en este caso también la preparación de soportes es muy importante, no se debe dar sobre superficies desiguales. En el caso de que así estuvieran, es recomendable igualarlas previamente y si son excesivamente lisas, se deben lijar, raspar o abujardar antes para conseguir una correcta adherencia del material. No se debe aplicar en temperaturas inferiores a 2 grados ni superiores a 35 grados centígrados para evitar desecaciones demasiado rápidas, y si el lavado del muro con el agua se realiza un día antes de la aplicación de los materiales, como con cualquier mortero de cal natural, siempre recomendamos que se humedezca nuevamente simplemente para la entrega del mortero. Los revocos deshumidificantes se pueden aplicar a paleta, maestreados, etcétera, pero dos cosas. Uno, nunca batir con batidora eléctrica, evitando así ocluir agua, siempre con hormigonera. Y si se va a utilizar una máquina de proyección, se debe escoger una que no triture los áridos, porque lleva áridos silicios expandidos para poder conseguir la consistencia deseada. Aquí vamos a ver un ejemplo, colocando guías metálicas, se hacen unas maestras y se tira el line por macro mediante una máquina de proyección y se van rellenando toda la zona donde han sido colocados los regles. Siempre se deben aplicar en capas sucesivas de 2 centímetros de espesor cada una, aplicada permitiendo el secado del anterior. En ambientes con poca ventilación se recomienda utilizar ventilación mecánica. Cuando vayamos a trabajar en un sótano, etcétera, siempre es interesante utilizar ventilación mecánica y evitar la exposición al sol durante el proceso de curado. Esto por razones más que obvias, por aquello de las desecaciones violentas. Los posteriores revestimientos deberán realizarse con materiales completamente curados, mínimo 3 semanas después de haber hecho la aplicación de los morteros de deshumidificación. Entonces se pueden utilizar los revestimientos finales. Muy importante, un revestimiento final de un sistema de deshumidificación donde hacemos una inyección, colocamos una barrera contra la sal y a continuación colocamos un mortero macroporoso para descomprimir el agua, convertir el agua en vapor de agua. Si lo revistiéramos con una pintura plástica, pétrea, etcétera, de poca transpirabilidad, por no decir que de nula, evidentemente habremos destrozado totalmente el sistema. Por eso siempre recomendamos utilizar o bien un mortero fino de cal hidráulica natural como acabado, y en el caso de que se vaya a utilizar color, intentar siempre utilizar por lo menos pinturas de silicato de potasio que estén sobre el 90 o el 95% de contenido. Vamos a pasar ya para finalizar a un caso práctico, que fue la restauración de la iglesia San Pablo Apóstol en San José de Rocamora, en Alicante, donde, además de otros sistemas, uno de los grandes problemas que teníamos era humedades por remonte capilar en toda la iglesia. La humedad por remonte capilar lo que trae como consecuencia son hinchamientos de revestimientos, desprendimientos, disgregación de piedras y todo tipo de soportes decorativos. Aquí podemos ver claramente cómo se pretende realizar la barrera química contra el remonte. Se realiza una barrera química por inyección de resina sintética y posteriormente se realiza el revestimiento macroporoso. Aquí vemos en el esquemita cómo se coloca la botella. Aproximadamente está a unos 45 grados, hay veces que varía el ángulo, pero aproximadamente es lo más usual, dejando un margen al final, que era de esos 5 centímetros de los que hablábamos, pretendiendo realizar esta barrera, que es la que va a evitar la subida del agua por el muro. Aquí vemos ya in situ dos tipos de inyectores que se utilizaron. En algunos se utilizaron, el constructor hábilmente utilizó unos embudos sobre los que iba colocando el líquido para que penetrara por gravedad, y aquí se ve pues, bueno, los inyectores estándar Quimia,
que son unas botellas de 1 litro que van conectadas al inyector y de ahí al muro. Los inyectores se pueden sellar con un mortero cementoso mientras se está realizando la inyección, que debe ser eliminado una vez que se hayan terminado los trabajos. A continuación vamos a ver cómo se colocaron los sustratos desalinizantes y la barrera y el revoco macroporoso. Una vez pasadas 48 horas se realiza la capa de revoco con macroporoso, una vez colocada la barrera contra sal, de entre 2 y 3 centímetros dependiendo de los muros, y creando la zona de descompresión y evaporación de las humedades existentes. En este caso los acabados los realizamos con un mortero de cal hidráulica natural, la M por Edo, que tiene un grano, si mal no recuerdo, máximo de 0,6, que es un mortero de acabado fino, totalmente transpirable y compatible con el sistema de deshumidificación. Aquí vemos cómo el operario coloca primero la capa de la M por RZ, a continuación se colocan las maestras para darle espesor al mortero macroporoso y se da una capa, en este caso me parece que eran 3 centímetros, de la M por macro. Una vez realizados esos dos trabajos, lo que viene a continuación es simplemente poner la capa de acabado, en este caso era la M por Edo, que es un mortero que acaba con un blanco roto, y si fuera pintado siempre con una pintura sumamente, por lo menos igual de transpirable que los morteros de cal hidráulica natural. Aquí podemos ver el esquema de la intervención, donde tenemos el muro. Esto es el M por RZ, esto que está en un color rosa más claro, que actúa como revestimiento antisalino que nos para las sales antes de que llegaran estas al mortero macroporoso. Y luego tenemos el M por macro, que actúa como sustrato permeable al vapor de agua, además de ser totalmente transpirable. Tenemos al final un eventual acabado, que en este caso es la M por Edo, y aquí se ven las 3 capas claramente sobre el soporte, o sea, se ve el muro de ladrillo, la capa del RZ, que aquí se puede un poco ver el rosa, y el mortero macroporoso. Bueno, muchas gracias por su atención y a continuación vamos a responder las preguntas y dudas que tenéis. Permiso. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son las posibilidades de forzar un secado? Bueno, hay diferentes sistemas, incluso algunos que se están investigando en algunas universidades con sistemas mecánicos, pero forzar un secado es como todas las cosas y más dentro del criterio de restauración. Primero, casi siempre se tendría que forzar mediante medios mecánicos. Si lo hacemos mediante medios mecánicos, corremos el riesgo de agredir la estructura que estamos intentando deshumidificar. Yo soy más partidario de un secado natural, que al final no vamos a detectar y no vamos a cambiar el aspecto del elemento. Por eso siempre se ha acudido a las deshumidificaciones mediante morteros de desecación. ¿Por qué no utilizar cristalizadores base silicona que son más rápidos de reacción? Hombre, los cristalizadores en base de silicona, han sido materiales que se han utilizado durante muchísimos años en el hormigón armado, que no niego su gran efectividad en términos de ser utilizados en hormigón armado, pero en estructura mural, utilizar mineralizadores, como se llamaban, o cristalizadores base silicona de rápida reacción, lo que nos puede tener como consecuencia es la agresión a los morteros y a los elementos del muro, que no siempre tienen tanta resistencia o nunca tienen la misma resistencia que un hormigón armado. La utilización de resinas sintéticas se debe a, primero, que es una resina que tiene, digamos, la barrera química contra la humedad no es creada violentamente, sino se crea como si fuera una amalgama con un módulo elástico bastante similar al de las argamasas y piedras que se encuentran dentro. El revoco deshumidificante no se contradice con lo dicho inicialmente de lo que no se debe hacer. ¿Revocos? No. A ver, no se contradice básicamente porque estamos colocando un revoco que es altamente transpirable. El problema son los revocos que no permiten la transpiración del muro.
Si no permitimos que transpire, no vamos a conseguir nunca la deshumidificación. Si colocáramos, por ejemplo, un revoco cementoso, es como si lo estuviéramos sellando, como si estuviéramos utilizando una tela asfáltica, con lo cual lo único que vamos a hacer es aumentar la presión del agua dentro. En este caso no es así, porque a menos de que lo estamos haciendo todo con morteros de cal hidráulica natural, que per se es un elemento muy transpirable, además de esto, estamos poniendo un sistema de macroporos que va a funcionar como descompresor de agua. ¿Por qué no utilizar morteros macroporosos de cemento en lugar de macroporosos de cal? Bueno, vamos a ver. Hay morteros macroporosos en base de cemento o sistemas, más bien, más que morteros macroporosos, que sería plausible utilizarlos cuando nos enfrentamos a estructuras de cemento o de hormigón armado. Sin embargo, cuando trabajamos sobre estructura mural, en primer término el primer problema es la incompatibilidad con el soporte. El cemento va a tirar de soporte, con lo cual va a deteriorarlo y es muy probable que exista un desprendimiento. Pasa un poco como lo que nos ha ocurrido tantísimas veces cuando utilizamos morteros en base de cemento para realizar restauraciones de revocos antiguos. Al final el cemento tira de la cal y acaba arrancándola. Pero por otra parte tiene dos contrapartidas importantes. Uno, el contenido en sales ya per se del cemento, que es algo de lo que tratamos de huir. Y por último, que al no poder colocar una barrera de sal con un cementoso, lo que podemos conseguir son dos cosas. Uno, o bien que se desprenda el revoco macroporoso por la aparición de las sales detrás del mortero, o bien que se sature de sal, en el caso de resistirla. Y en el momento que el mortero macroporoso se sature de sal, deja de transpirar y deja de descomprimir. A ver qué hay más preguntas por aquí. ¿Qué opinamos sobre el hecho de crear una capa ventilada? A ver, si a lo que se refiere es una cámara bufa, sí. Es una técnica utilizada en la construcción romana bastante extendida. No es una mala idea, lo que pasa es que tenemos que tener la posibilidad de crear una cámara bufa. En el caso de que se pudiera crear, bueno, puede funcionar como sistema de ventilación y lograr que en la zona baja del muro, por ejemplo, se consiga deshumidificar. Aún así, la solución, si vemos, consta de tres pasos. Una, parar el agua ante todo, y luego lo que intentamos es deshumidificar la humedad residual. ¿Podría valernos una capa ventilada? Podría valernos, tendría que estar bien calculada y que logísticamente en la restauración se pudiera realizar. Perdón. Una pregunta más que hay por aquí. ¿Cómo puedes cambiar la mentalidad de los usuarios para evitar las humedades de condensación, ya que están provocadas por una mala ventilación? Bueno, están provocadas por una mala ventilación en algunos casos. En otros casos están ocasionadas por una mala construcción. Pero bueno, en líneas generales, ¿cómo puedes cambiar la mentalidad de la gente? La única forma que nos queda es demostrándoles una y otra vez que si no hay ventilación en las estructuras, ya puedes reparar una esquina 20 veces que la humedad va a salir otra vez. O sea, es que aquí ya no hay más. Cambiar la mentalidad de la gente. Tú le puedes explicar cómo funcionan las humedades por condensación 1.000.000 de veces y la gente en general va a seguir manteniendo las puertas cerradas y las ventanas cerradas. Esto es casi inevitable. Bueno, una pregunta más. Las cepas. Las cepas ventiladas lo único que hacen, según tengo entendido, es mantener la humedad tal y como está. Las cepas ventiladas lo único que hacen, según tengo entendido, es mantener la humedad tal y como está. Bueno, las capas ventiladas es mantener la humedad tal y como está. Bueno, sí, es que, vamos a ver. Si es simplemente una capa, es una historia. Si es una cámara bufa, es otra historia. Una capa ventilada colabora con la salida de la humedad. Si los revestimientos que tiene el muro en la zona donde llega hasta la capa ventilada, pues
permiten que esta humedad salga. Yo repito que es un sistema que puede o no ser efectivo. Yo en realidad no soy muy partidario. Yo soy más partidario de ir a la raíz del problema y solucionarlo. Quiero decir, vamos a parar el agua que está dentro del muro, vamos a evitar que suba o que siga subiendo y a continuación vamos a permitirle a la que ya tenemos dentro que salga de forma natural, sin que cree líquenes, eflorescencias, etcétera, sino que simplemente le permita salir. ¿Qué técnicas emplearíamos en muros de bloques? ¿De bloques de hormigón, quieres decir? Aquí ya se utilizarían otro tipo de sistemas. A ver, este sistema de descompresión está pensado para la estructura mural. Si fuéramos a muros de bloques, tendríamos que pensar primero sí en la inyección, porque pretendemos parar la humedad por remonte, y sí en los revestimientos de descompresión. Podría ser igual, pero digamos que en este caso el sistema va a ser más lento. Simplemente eso. Uno, porque los muros de bloques de hormigón son elementos bastante absorbentes, mucho más que la estructura mural, y por otra parte porque ya de serie contienen una gran cantidad de sales hidrosolubles, con lo cual tendríamos que plantearnos el espesor y la cantidad de barrera de sal que utilizar. Se puede utilizar la misma técnica, aunque también se pueden utilizar otras, como es la inyección de la resina, simplemente para realizar la barrera química contra el remonte capilar. Para mí uno de los mejores sistemas está en la electroosmosis. ¿Cómo crees que esa tecnología mejoraría con el fin de abaratar precios? Hombre, a mí el sistema de electroosmosis no me disgusta. La pega que le veo yo al sistema de electroosmosis básicamente pasa por la dificultad de la puesta en obra. ¿Cómo creo que esa tecnología mejoraría con el fin de abaratar precios? Hombre, yo no veo descabellado utilizar el sistema de electroosmosis con sistemas de descompresión macroporosos. Al contrario, creo que son completamente compatibles. ¿Eso podría abaratar los costes? Probablemente sí. Yo me sigo quedando con el sistema de descompresión sí, por una simple razón, por una cuestión de compatibilidad con el muro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia y nada, ya tenéis allí todos los datos en caso de cualquier consulta. Podéis acudir bien a las direcciones de mail o a los teléfonos. Buenas tardes y nada, nos vemos la semana que viene en la próxima jornada online. Buenas tardes.